Bienvenidos. Amén. ¿Cómo están? Con calor parece, ¿no? Mucho. Bueno, para mí es un privilegio esta bendición de poder compartir con ustedes hoy la palabra y de estar aquí en el altar junto a mi hermano Joel. Somos amigos de la infancia, estudiábamos juntos. Bueno, le doy gracias a nuestros pastores que me han dado este hermoso privilegio y quiero que oremos al Señor para que esta palabra que Él ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo, la ha ido alimentando, llene nuestras vidas, haga lo que la palabra sabe hacer. Es un cambio, la palabra es una fuente de agua la que nosotros necesitamos beber. ¿Le parece? Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza, por tu poderío, Señor, por tu misericordia. Padre, dispuestos estamos en esta tarde para que tu palabra entre en nuestros corazones, para que en ella, Señor, se emane un fruto, Señor, un fruto de vida para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro entorno, Señor. Háblanos, Señor, háblanos con poder, con autoridad, Señor, transformando corazones y vidas en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ese es el título de la palabra de esta tarde. Dice, el nombre equivocado. Yo no sé si alguien me puede ayudar acá, Cesariño, para que me lo coloque con las notas, por favor. Porfis. Bueno, el nombre equivocado. En la Escritura, bueno, el nombre, la palabra nombre, es una asignación a una cosa viva o inerte que nos permiten identificar características o que nos permiten identificar conceptos sobre algunas cosas o personas, ¿ya? Y en la Biblia encontramos muchos cambios de nombre. Y estos cambios de nombre son incluidos por nuestras propias percepciones. O sea, encontramos relatos bíblicos donde personas por sí mismas se cambiaron el nombre o se añadieron un nombre para identificar alguna característica. Vemos a Dios interviniendo en el nombre de las personas y cambiando su nombre. Y estos suelen ser buenos y en otros casos suelen ser malos. Tenemos varias historias que nos muestran esto. También vemos lugares que cambian de nombre. Por ejemplo, un lugar que se llamaba Luz pasó a llamarse Betel. Un lugar que se llamaba Salem pasó a llamarse Jerusalén. Y así encontramos muchos cambios de nombre. Entre ellos vemos a Abraham, que se llama Abraham. Vemos el cambio de nombre de Jacob a Israel, de Sarai a Sara. Y también tenemos nombres de procedencia ahí sí, sub. Deme un segundito que aquí él es el que sabe. Gracias Cesariño. Dios bendiga a los hermanos de multimedia, que verdad que son una tremenda bendición. Tremenda bendición. Entonces, algunos ejemplos que les quería dar. Abraham, Sarai a Sara, Jacob a Israel, Josías a Joacim, Gedeón a Jerobal. Incluso hay un grupo de personas a las que también les cambiaron el nombre. Estos fueron Azarías, Daniel, Misael y Azarías.
Para los que no saben, estos eran jóvenes judíos que fueron llevados cautivos durante el reinado de Nabucodonosor a Babilonia. El cambio de nombres se llevó a cabo como parte de un intento de asimilación y control por parte de los babilonios, quienes deseaban borrar las identidades, lealtades originales de estos jóvenes y reemplazarlas por identidades babilónicas. Azarías fue nombrado Abednego, Daniel se convirtió en Beltsasar, Misael pasó a ser conocido como Mesac y Ananías fue llamado Sadrac. Estos nombres babilónicos estaban relacionados con dioses y tenían un significado simbólico en la cultura de esta nación. A pesar de estos cambios de nombre, estos jóvenes judíos mantuvieron su fe en Dios de Israel y se negaron a comprometer sus convicciones religiosas. A lo largo de la historia, cada uno de ellos se enfrentó a diversas pruebas, desafíos, demostrando su fidelidad a Dios. O sea, yo quiero que entendamos el contexto de esta palabra y la importancia que tiene el nombre o cómo nos llaman o incluso cómo nos dicen. También vemos a Saulo, que es conocido como el apóstol Pablo, a Simón, que es conocido como Pedro, y así varios otros personajes. También hay significados de nombres que su origen versus su contexto están errados. Por ejemplo, si yo le digo a usted Judas, ¿usted me dice qué es? ¿El significado de Judas? ¿Nadie sabe? Traidor. ¿Quién dijo traidor? 500,000 pesos anotado por participación. Lo recibió, ¿ve? Bueno, hay a veces que tenemos ignoramos estos significados. Realmente Judas no significa traición ni traidor, sino esa es una asignación por un acontecimiento, por su acontecimiento. El nombre de Judas es Jehová o Yahvé alabado, o alabanza sean dadas a Dios. Pero el suceso fue tan importante, fue tan fuerte, tan impactante, que hoy día, yo creo, y no estar equivocado, está prohibido, por lo menos en Chile, en el registro civil, ponerle a su hijo Judas. Y espero que nadie se llame Judas, aunque su significado es Dios sea alabado. Pero ¿qué sucede? Que el contexto de su suceso, ¿verdad?, no es el mejor. Entonces, hay nombres que están equivocados. ¿Me sigue, cierto? Bien, veamos algunas historias que nos llevan en este contexto. Jacob es llamado Israel. ¿Cuál es la cita? Génesis 32, del 24 al 28. ¿Cómo dice? Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Dice en el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Mire, que pasó de tener una experiencia con Dios, de ser un usurpador, ¿verdad?, a ser un hombre que pelea no contra Dios, sino que pelea con Dios. ¿Y qué es lo que provoca este cambio de nombre en este personaje? Traerle una identidad, la identidad correcta de quién era.
Mi nota dice: cuando Dios sale a nuestro encuentro, debemos aferrarnos a Él. No es pelear contra Dios, sino junto a Él. Esto forma en nosotros una identidad de quienes somos en Dios y para Dios. Que Dios nos cambie el nombre es para que asumamos una identidad verdadera. ¿Cierto? Mire, es tanto el impacto que vive Jacob, que es Israel, que capítulos más adelante, en el capítulo 35, versículo 16, él conoce el impacto de este cambio de nombre, de tener un nombre equivocado, de que le nombraron un usurpador a llamarse a alguien que pelea con Dios, de tener esta identidad de Dios. El capítulo 35 dice, en el 16, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni. Pero inmediatamente, cuando esto llega a los oídos de Israel, dice: pero su padre lo llamó Benjamín. Mire, es tanto que Israel sabe la importancia de tener el nombre correcto, que la historia marca que es la madre y el padre del mismo hijo. Pero ambos quieren depositar en una experiencia o una vivencia diferente. Usted se preguntará, ¿qué quiere decir Benoni? Y el significado de Benoni es hijo de mi tristeza, es dolor. Eso, cuando la madre lo tiene, le dice: quiero que se llame dolor. Y tal vez quiero decir: quiero que viva con dolor. Quiero que su característica sea el sufrimiento, que su característica sea el dolor. Pero Israel, cuando escucha, le dice: no, dice, se llamará Benjamín, que es hijo de mi mano derecha, que su significado es favorecido. Quiero que mi hijo no sea el del dolor, quiero que mi hijo sea el favorecido. Entonces, tener un encuentro con Dios, aferrarse a Dios, va a permitir que nosotros ocupemos el lenguaje correcto. ¿Me dice amén? Amén, ¿cierto? Entonces, Benjamín es hijo de mi mano derecha, es favorecido. ¿Qué es lo que va a provocar en ti asignar el nombre correcto? Es tener una experiencia con Dios, atarte a Dios y no soltarlo hasta decirle: no te suelto hasta que me bendigas. Si usted viene con alguna necesidad, si viene con algo que le aflige, usted cierra sus ojos y diga: Señor, yo no te suelto en esta tarde hasta que tú me bendigas, hasta que tú provoques el cambio que necesito en mi vida. Veamos otro ejemplo. Mire, veamos a este versículo en Primera de Timoteo, en el 1:13, se describe Pablo a sí mismo, el apóstol Pablo, y dice, en el 13 dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque por ignorancia en mi incredulidad. Mire la descripción de Pablo de estas características son cuando él era Saulo, ¿ya? ¿Qué es lo que él era? Era blasfemo, era perseguidor y era agresor. Ese es el nombre por el cual conocían a Saulo. Y cuando Dios sale a su encuentro, después que va, ¿verdad?, camino a Damasco, que escucha la voz del Señor, que una luz, dice, lo tumba en el suelo, Dios le habla a Ananías y dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. Mire el cambio que provoca un hombre de Dios. La palabra hermano, asimismo el término hermano, tiene para Israel dos sentidos: pertenecer a una misma familia, que es el mismo que ocupamos nosotros, y
a una misma familia o a un mismo pueblo y profesar la fe en un mismo Dios. Lo bueno de esto es que la palabra hermano que le dice a Ananías lo ubica y posiciona a Saulo en el lugar correcto. ¿Qué le dice? Hermano, lo trae una identidad correcta. ¿Cuál es? El mismo Padre, ¿verdad? Y la misma familia. Mire cómo continúa la percepción de ser Saulo a ser Pablo. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El cambio de calificativo en una persona puede traerte a ser lleno del Espíritu Santo. Primero, a recibir la vista. Si estaba cegado por algo religioso, por algo, usted dice, tal vez usted viene por primera vez, tal vez usted lo invitaron, y dice, no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no? No, porque me van a decir hermano. ¿Y hermano? No, mejor que no me digan hermano. Bueno, si en una familia le dicen hermano, es porque reconocen en usted que puede tener el mismo Dios, el mismo Padre, la misma salvación, la misma misericordia, el mismo amor, la misma restauración. Por eso cuando alguien viene, lo conozcamos o no, decimos hermano, que es bienvenido, te recibo como mi familia, bienvenido, y es algo que no debemos pasar por alto. Entonces, Saulo, en el capítulo 7, Saulo hace su primera aparición en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Se convierte Saulo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde miren lo que pasa rápidamente. En el mismo capítulo, Saulo ora, Saulo ve una visión y Saulo se coloca a predicar, se coloca a predicar reconociendo que Jesús es el Cristo. Pero recién en el capítulo 13, en el versículo 9, Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, nos revela este cambio de nombre a Pablo. Saulo significaba aquel que ha sido pedido al Señor. Viene de Saúl, ambos de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Es muy patriota. Saulo se había jactado a lo largo de su vida de sus raíces israelitas, de ser fariseo, de ser perseguidor de la iglesia y de ser irreprensible ante la ley mosaica. Todo esto refleja su nombre de Saulo. Él es Saulo, el perseguidor, el maltratador, el que es un israelita duro y puro, como decimos nosotros. Pero en cambio Pablo significa, ¿sabe lo que significa Pablo? Pequeño. Pablo significa pequeño. Mire, de la grandeza de Saulo pasa a ser Pablo, pequeño. Y esta es la forma que se describe Pablo una vez que reconoce su identidad. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Usted sabe que Pablo, le quiero traer un poquito de historia, a Pablo no se le cambia el nombre. Pablo no es como Jacob, que se le apareció un ángel y le cambió el nombre. No, Pablo es su segundo nombre y probablemente, Saulo es un nombre israelita y Pablo es un nombre romano, secular. Entonces, cuando alguien conoce el llamamiento por cual Dios lo ha escogido, sabe qué nombre ocupar. ¿Por qué? Porque Pablo no fue enviado a los judíos. Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces su nombre, Saulo, lo iba a delatar, ¿verdad? Que él era un judío. ¿Y cómo iba a llegar un judío a los gentiles? En cambio Pablo, que es su nombre romano, ¿verdad? Le daba esta libertad. Entonces, los apodos y nombres trazan un camino, un tipo de ambiente, una forma de conducta. Por eso debemos renunciar al nombre equivocado que nos pusieron o que nosotros mismos nos dimos.
Y aquí podemos nosotros tal vez hablar de los apodos, podemos hablar de cómo tratamos a nuestros hijos, podemos hablar del poder, por ejemplo, de nuestra boca. Mira el siguiente versículo, que era el que leíamos anterior, pero está completo. Dice en el versículo 14, esta es la fuente de donde Pablo adquiere este cambio. Muchas gracias. Gracias. En el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Dice, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Mire, esta es la fuente. Si usted quiere tener un cambio en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, si usted quiere renunciar a la forma como lo nombraban, tiene que saber ir a la fuente. Y la fuente de esto es la fe y el amor. ¿Por qué? Porque el amor dice que cubre multitud de pecados. Entonces, cuando usted le decía, es que tú eres pecador, es que tú eras mentiroso, o tal vez te conocen en algún lugar como el traidor, como el mentiroso, como el ladrón, como el deshonesto, ¿verdad? Usted vaya a esta fuente y en esta fuente se va a borrar ese nombre y le van a colocar un nombre nuevo. ¿Me dice amén? Amén. Bien. Mire, veamos otro personaje a cual se le cambia el nombre. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El Señor está escogiendo a sus discípulos. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 42, dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, el significado de Simón proviene del hebreo que significa el que escucha o Dios ha oído. Es un buen significado. En cambio, Pedro, que viene de Petros en el griego, significa roca o piedra. Jesús lo llama Cefas, que también se traduce, ¿verdad?, como roca. Este es el cambio que le da Dios cuando se encuentra por primera vez con Pedro. Lo reconoce y lo primero que hace al acercarse Pedro a Dios o Dios a Pedro es cambiarle el nombre. Se lo cambia. Y mire lo que conlleva un cambio de nombre. Veamos en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, la maravilla de tener el nombre correcto. O sea, tener el nombre correcto y la identidad correcta te da la revelación y te permite conocer realmente quién es Dios. Mire el versículo 17, dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Dice, la identidad que nos da Cristo tiene poder para atar y desatar cosas en la tierra y en el cielo. El poder de Dios está sobre nuestra boca, y es ahí donde debemos tener sabiduría en nuestro hablar. Y sabe que no solamente nuestro hablar,
sino en nuestro escuchar, ¿verdad? Porque son palabras que tienen poder y autoridad. ¿Sabe que hay algo que yo nunca acepto? Nunca. Y tengo, gracias a Dios, abundancia de hijos. ¿Ves que me preguntan, ¿y tú cuántos hijos tienes? Yo le digo, tengo 5. Ah, ¿y qué edad tienen? Le digo la edad. Me dice, niño chico, problema chico. ¿Lo has escuchado ese dicho, no? Niño grande, problema grande. Yo le digo, no. Niño chico, alta provisión. Niño grande, bendición perpetua. Eso, cuando vengan a declararle un nombre equivocado, usted le diga, no, mire, la gente le va a poner mala cara, la gente le va a decir, que soy religioso, si es un dicho nomás. No. Pero niño chico, problema chico, no. Niño chico, ¿sabe lo que se requiere? Una provisión abundante. Yo compré por 10 años pañales, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y es necesario. Cuando usted proclame eso, niño chico, provisión grande. Niño grande, hombre poderoso en la palabra. Mujer poderosa en la escritura. Mujer de oración. No es un problema grande. Los hijos son una bendición y debemos saber tratarlos. Mire, no olvidemos que el poder de atar y desatar cosas en la tierra y en el cielo tienen como base edificar la iglesia. No mi casa, no mis finanzas, no mis comodidades, ni menos mi pereza. Cuando a Simón se le llama Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Entonces, hay lugares donde dice, desate su parcela, desate su vehículo 0 kilómetros, desate en el cielo un departamento. Mire, ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer y yo tengo la certeza de eso. Pero cuando atamos y desatamos cosas con nuestra boca, la base es edificar la iglesia. Eso es la base. ¿Dios bendice nuestras finanzas? Sí. Hay ciertos medios para eso que no son el atar y el desatar, sino es el creer, sino es el dar. Dice que al que le da, ¿verdad? Al que reparte, ¿qué sucede? Se le añade más. Hay una forma de ser bendecido en la finanza y eso es dando. Es dando, eso. Y usted conocerá su pacto, usted conocerá su diezmo, usted conocerá su ofrenda. Pero no solo eso, sino sembrar en el otro, dar. Tenga sus principios claros y hay cosas que no va a tener que usted estar desatando, que Dios se las va a proveer por sí solo, no por atar y desatar. Amén. Amén. Mire, aquí hay otro caso que vimos una historia donde Dios le cambia el nombre a Jacob. Vimos la historia donde Pablo se prefiere, a causa de su llamamiento, dice, yo voy a ocupar el nombre correcto y que es ser el más pequeño entre mis hermanos y saber su asignación, sabía él cómo llamarse. Vimos que el Señor le cambia el nombre a Simón por Pedro. Pero vemos aquí, en esta historia, le quieren asignar el nombre a causa de una vivencia. Dice, en Éxodo 15, 22 y 23, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué te quiero contar con esto? Que una condición o un estado provoca la calificación de un nombre. En este caso, aguas amargas. Quisieron llamarle así a este lugar. Pero ¿qué es lo que hace cuando quisieron llamarle? Dios interviene
Y en el versículo 25 dice, y Moisés clamó, mire, de una mala condición o de una necesidad, nace algo hermoso, que es un clamor. A causa de esto nace un clamor y dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatuto y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, ¿verdad?, delante de sus ojos, y dieres oídos, que es lo que está haciendo usted en este momento, a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire cómo Dios cambia una circunstancia mala de querer llamarle a un nombre amargo. Dios dijo, a ver, la solución, un árbol, ok, al agua dulce, beban. Dios nos da soluciones. Dios nos da soluciones. Tenemos que tener el nombre correcto, ¿verdad? Hay nombres que solo pueden definir una etapa de nuestra vida. Pero cuando Dios sale a nuestro encuentro, Él cambiará al 100% tu condición. Dice, de amargura a dulce. Aun cuando muchos te sigan llamando o conociendo por el nombre o la condición antigua, no significa que Dios no hizo una obra sobre nosotros. La Biblia no menciona que el lugar se le cambió el nombre, sino siguió llamándose Mara. Pero hay un hecho que Dios hizo, y eso es lo que tenemos que nosotros recordar. La Biblia dice que debemos escudriñarlo todo. ¿Y qué debemos hacer? Retener lo bueno. ¿Sabe usted que mucha gente que viene a este lugar y a otros, donde nosotros tenemos las transmisiones por el canal de televisión, por las redes sociales, la iglesia hace una gran inversión en lo que usted ve, en iluminaria, en luces, ¿verdad?, en sonido, y la gente se pierde una palabra de Dios. Porque dice, pero mira, parece una disco. Por las luces, mira. Porque califican al lugar con un nombre que ellos conocen del mundo. Entonces lo tienen tan asociado en sus corazones que en eso rechazan a Dios. Porque no querer escuchar una palabra por una condición, eso es rechazar a Dios. Muchos de nosotros que nos cambiamos de lugar, que nos dijeron, no, que esa iglesia es muy grande. ¿Qué vas a hacer ahí? Te vas a perder. ¿Que el pastor te va a conocer? No, el pastor no te va a conocer. No como yo, que voy a tomar oncecita a tu casa y no llevo nada, pero tomo once igual. No me voy a poner a pelear a los pastores, por favor, no. Pero ¿sabe qué? Tal vez muchos de nosotros tuvimos este cambio y algunos de nosotros nos maldijeron. Algunos se iban a casar jovencitos y también los maldijeron. Y les quisieron añadir un nombre. ¿A causa de qué? No de su realidad en Dios, sino de su pasado. No, pero que tu papá era así. Tu papá era maltratador. Tú le vas a pegar a tu esposa. No, de seguro. ¿A quién le dieron menos de un año de casado aquí? Porque a mí me dieron menos de un año de casado. Mira, allá menos de un año de casado. Menos de un año de casado allá. ¿Y cuánto llevan? ¿Más de 5? ¿Más de 10? 14, muchos allá. Mire, yo llevo 20, dice la paloma. La paloma me está soplando. 20, gracias, hija. Te subiré la mesada. 20. Entonces, a veces nos asignan nombres equivocados. Y lo que debemos hacer es renunciar a ese nombre. Renunciar a esa calificación que nos dan. Mire. Y ella, Ruth, capítulo 1, versículo 20. Y ella le respondía. Le voy a dar primero el contexto. En tiempos de escasez y de hambre sobre la tierra, Noemí, que es quien está en este relato bíblico en el libro de Ruth, dice, perdió a su marido Elimelec y a sus 2 hijos,
Todo esto en un periodo de 10 años. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos y se quedó solamente con las esposas de sus hijos. Una se fue, Ruth se quedó con ella y ellos se devolvieron a su tierra. Entonces, en su tierra donde la conocían, donde la ubicaban el nombre, donde conocían sus orígenes, ella, a causa de su acontecimiento, de su vivencia, dice: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Se recuerda lo que era Mara? Amargura, ¿cierto? Amargo, ¿verdad? Dice, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Nosotros tenemos que discernir y saber que no todo el relato de una persona significa que es una acción de Dios. Me explico. Por ejemplo, aquí dice: porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. No es que Dios le haya puesto en gran amargura. No sucedió eso. Sino que la vida tiene ciertas cosas. La vida tiene una forma, una estructura. Y una de ellas nunca va a cambiar, que es el nacer y el morir. Y a veces aquí la pérdida, ya sea de el cónyuge, de un hijo, lo que busca uno, sin que lo haya nombrado Dios, sin que me lo haya dicho un ángel, sin que otra persona me lo haya mencionado, sino uno mismo quiere agarrar esa amargura y quiere apoderarse de ese nombre. Y quiero decirle: llámenme Mara, llámenme amargura, a causa de una pérdida, a causa de una aflicción. Pero ese no es el nombre que Dios te quiere dar. Ese es el nombre por el cual Dios no te va a llamar. Ese es el nombre que Dios no va a reconocer en ti. Dios va a reconocer el nombre correcto. Dios va a reconocer y te va a decir dulce. Te va a decir sana, ¿verdad? Cuando usted le diga: tú eres la enferma. No, yo soy sana. Mi condición actual delata una cosa, pero yo estoy sana. ¿Ve? Es una declaración de saber el nombre correcto. Pero aquí hay una raya de la religiosidad. Aquí hay una raya de lo que yo le explicaba adelante, que es: ¿qué hacemos con nuestra declaración? ¿Enriquece? ¿Forma el reino? ¿Construye el reino o construye nuestra vida? Mire, yo siempre tengo no siempre, antes me expreso mejor. Antes yo tenía esta discusión o teníamos esta conversación con mi esposa, que cuando le predicábamos a alguien le decíamos: ¿sabes? Ven a Dios, Dios te puede sanar, Dios te puede cambiar, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios te puede hacer feliz, Dios puede cambiar. Y nuestra predicación era cambiar una condición que normalmente trae la vida. Pero eso no es la base de la predicación. La condición de una persona no es la base de nuestra predicación. Que Dios puede hacer la obra, sí. Que Dios puede restaurar un matrimonio, sí. Que Dios puede hacer un milagro, amén. Que Dios puede hacer un prodigio, que Dios puede sanar. Dios lo puede hacer. Pero el origen de la predicación es, y te digo a ti, Dios vino a darte vida. Dios vino a salvarte, porque éramos todos pecadores y Él vino a poner su cuerpo, ¿verdad? Su vida por amor a nosotros. ¿Dónde? En una cruz. Pagó por nuestros pecados. Esa es la base. Que Dios haga algo después, gloria a Dios. Si lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, gloria a Dios. Pero ¿qué sí hizo? Darnos salvación. Dice que su Padre dejó a su Hijo por amor y sacrificio por usted, por mí. Lo hizo pagar en una cruz el precio del pecado. Y eso es lo que debemos hacer. La salvación es el nombre correcto que debemos tener. Mucha gente se pierde y dice: no, que sabe, el pastor me hizo esto, o que el hermano me hizo esto, me dijo esto. Ellos no tenían el nombre correcto. El nombre de salvación para ellos era una forma de trato. Es que el pastor dejó de tratarme así, que el pastor ya no me mira así, que el pastor ya me dejó el privilegio, que me bajaron, que me hicieron esto. Y todo pasa a causa de un hombre.
y pierden el blanco que es Cristo. No perdamos el blanco que es Cristo, ¿cierto? ¿Me dice amén? Perfecto. Entonces con Mara hay ocasiones que con Noemí, que nosotros nos llamamos a nosotros mismos por un nombre equivocado. Esta es la ocasión. A causa de una vivencia, de una mala temporada, de una pérdida, de un fracaso e incluso por temores que no te dejan avanzar. Pero ¿sabe lo maravilloso de este día? Es que Dios viene a romper toda mala temporada. Dios viene a romper toda cadena con la que te ataste en amargura, en miedo, en pobreza, en miseria, en iniquidad. Dios viene a romper el nombre equivocado que tú te pusiste a causa de una mala experiencia. Dios viene a romper eso. Y esto lo hacemos en el nombre poderoso que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dios rompe tus cadenas, Dios quebranta tu yugo, Dios te hace libre. Diga amén. Amén, amén, gloria a Dios. Miren lo que hace Dios, cómo nos llama Dios, y esto es lo que quiero que quede en su corazón. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, mire cómo te llama Dios. Dice: mas ahora, así dice el Señor tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Y mire lo que nos dice: mío eres tú. Tú no eres del diablo, tú no eres de las tinieblas, tú no eres del mundo. El Señor te dice: mío eres tú. Le dice amén. Cuando pases, mire la declaración que dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Él pone en sacrificios a otros de destrucción por amor a ti. Dice: ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra. Y yo, mire lo que dice, dígalo usted, y yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Cuando a Dios le dice: oye, préstame, cuando viene a decirle a Dios, préstame uno para zarandearlo. No, a ese yo lo tengo cuidado, a ese no, yo lo tengo guardado. Mira, toma ese otro. Dios le pone cuidado. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte: entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos. Mira cuál es la identidad que Dios quiere poner en tu corazón. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Todo el que es llamado por mi nombre, que es nombre por sobre todo nombre, dice: a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Esos somos nosotros. Ese es usted, ese soy yo, ese somos nosotros. Entonces veamos cuál es el nombre correcto que te dio aquel que te formó, el que te ha hecho. Mire, este es el nombre correcto que te dará Dios. Este es el nombre que va a quedar en su corazón. No importa cómo lo hayan llamado, no importa qué calificativo pusieron en su mente, que lo hicieron dudar, que lo hicieron amargarse, que lo hicieron temer. Dios te tiene para ti una identidad. Esta es la identidad y este es el nombre correcto que Dios tiene. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a usted, a mí, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Mire Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es tu identidad, que nadie la cambie. Eres hijo de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, también mire lo que somos, herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecedamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire cuál es el nombre correcto. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois, que no, yo no lo escucho, hermano. ¿Qué sois? Por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, y aquí la importancia, al comienzo estaba hablando con una hermana que me dice: hermano, me quiero bautizar. Mire, bautícese, es necesario. Dice: los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Debemos ser hijos. Esa es nuestra identidad, ser hijos. Ese es el nombre que debes tener, hijos. Cuando alguien te quiera calificar, usted diga: no, yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Mire, hay un misterio maravilloso que no será revelado hoy. Pero que usted tendrá un nombre que no es el que tiene ahora. Que no es Elías, que no es Sofía, que no es Marco, que no es Marcelo, que no es Andrea, que no es Pablo, que no es Pedro Pablo como me llamo yo, que no es Roberto, que no es Jonathan, que no es Freddy, que no es como usted se llama, no tendrá ese nombre. Veamos el libro de Apocalipsis para cerrar. Mire, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿se acuerda que Jacob fue Israel y lo que hizo fue vencer? Y a causa de vencer, derramaron una bendición sobre él, que ese es el nombre que debemos adoptar. Acuérdese, Israel es uno de los nombres que debemos adoptar, que el que pelea con Dios y el que sale vencedor. Dice: daré de comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Usted tendrá un nombre nuevo. Yo tendré un nombre nuevo, el cual, dice, ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a llegar un día, nos van a dar una piedrecita y ahí usted va a leer y va a tener un nombre que yo no conozco, que usted ahora no conoce. Pero sí, Dios me ha hablado y me ha dicho: pero hay nombres que yo conozco y que son sus nombres. Y yo le digo: ¿cuáles? Me dice: apunta, escribe. Y esos nombres son los que Dios quiere dejar también en su corazón. Va a tener una identidad de hijo. Me dice amén. Su nombre va a ser Hijo de Dios. Pero hay un nombre que yo conozco. Y hay un nombre que usted tal vez no escuchó y escuchó su antónimo. Escuchó el mismo calificativo, pero de forma negativa. Y ese es el nombre que Dios le va a dar. Y ese es el nombre por el cual Dios lo va a conocer. Y este es el nombre por el cual Dios lo va a bautizar y le va a hablar. Y esto es bendito, verdadero, dulce, íntegro, siervo, perfecto, noble, sincero, bienaventurado, valiente, fuerte. ¿Sabe cómo te llama Dios? Justo. ¿Sabe cómo te llama Dios? Fiel. ¿Sabes cómo te llama Dios? Amigo. Dios te llama alegre. Dios te llama muy amado. Dios te llama sabio. Dios te llama misericordioso. Mire, no sé cómo le dijeron a usted. No sé si le dijeron a usted infiel. No sé si le dijeron traidor. No sé si le dijeron egoísta. No sé si le dijeron inservible. No sé qué le dijeron. Pero Dios te dice que eres puro, que eres íntegro. Mire, Dios te dice que eres perfecto, que eres generoso, que eres amigo. Dios te dice muy amado.
Póngase de pie. Porque una cosa es renunciar a un nombre y otra cosa es querer adquirir un nombre. Si usted quiere adquirir alguno de estos, tome el que quiera. Todos se basan en los atributos y en las características y en la esencia de Dios. ¿Necesita uno de estos? Yo necesito uno. Y no uno, necesito varios. Levante su mano. Escoja uno, el que usted quiera. Dice: Señor, hazme a mí bendito. Señor, hazme a mí bienaventurado. Señor, hazme a mí humilde. Padre, Señor, yo vivo en tristeza, necesito que me hagas alegre. Escoge uno. Identifícate. Con el primero que te tienes que identificar es con ser llamado hijo. Eso somos. No somos huérfanos, somos hijos. Oremos. Ore usted ahí en su lugar. Derrame su corazón en su lugar. Usted tiene sus palabras, usted tiene su vivencia. Usted sabe cómo lo han tratado. Usted sabe qué le han dicho. Usted sabe a qué nombre renunciar. A usted tal vez lo trataron de falso, de pobre. Esa no es la característica y ese no es el nombre porque Dios te llama. Tú conoces tu intimidad, tú conoces tus lágrimas, tú conoces tu tiempo a solas con Dios, tú conoces como conoce a sí mismo Dios, tus lágrimas en tu habitación, tus lágrimas en tu baño, tus lágrimas mientras cocinas. Tú conoces en cuánto han maldecido a tu familia, a tus hijos. Tú conoces eso. Dios viene a romper todo daño que hayan querido hacer sobre ti. Dios viene a romper. Y en el poder y la autoridad de Cristo, yo vengo a declarar y a edificar sobre su iglesia la protección, el cuidado, la cobertura sobre los matrimonios, la cobertura sobre la familia, la cobertura sobre los hijos. Y en la autoridad de Cristo, a todo aquel que se ha levantado para atacar el matrimonio, para atacar la familia, te digo que te arrepientas. Porque si no lo haces en este día, Dios tomará de su espada para hacer justicia a sus santos, para hacer justicia a sus hijos. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu nobleza, Señor, por tu eternidad. Gracias por tu justicia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos por el nombre correcto. Gracias, Señor, porque éramos huérfanos y nos adoptaste, Señor, y nos has llamado tus hijos. Gracias. Gracias, Señor, por restaurar nuestros corazones, Señor. Gracias por restaurar nuestra alma, Señor. Gracias por restaurar nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por restaurar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esto es el poder de tu palabra. Gracias por traer aceite, Señor, sobre nuestros corazones. Gracias por sanar, Señor. Gracias por traer vino, Señor, por traer gozo, por traer alegría, por traer sanidad, Señor. Gracias por el vino, Señor. Gracias por el aceite. Gracias por el alivio, Señor.
Perdónanos, Señor, si hemos ocupado nombres equivocados. Perdónanos, Señor, si hemos adquirido, Señor, costumbres, Señor, malas. Perdónanos, Señor, si nos hemos jactado, Señor, por cosas que hacíamos antes, Padre, y aún no soltamos, Señor, esa vida. Enséñanos, Señor, a atarnos de tu manto, a vivir de tu reino, Señor, a ser llamados hermanos, Señor, a ser puestos, ubicados, Señor, en el lugar correcto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú eres nuestra necesidad, Señor. Padre, queremos ser benditos. Queremos ser verdaderos, Señor. Queremos que en nuestro corazón haya integridad. Queremos ser, Señor, siervos. Queremos ser perfectos, Señor. Queremos ser generosos. Queremos que nos llamen bienaventurados, Padre. Si antes éramos débiles, Señor, queremos ser fuertes. Si antes éramos infieles, Señor, queremos ser fiel. Si antes no nos sentíamos amados, Señor, tú nos llamas muy amado. Si antes éramos violentos, Señor, ahora somos pacificadores. Ahora somos misericordiosos. Ahora somos honestos. Ahora somos dulces. Ahora somos sinceros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque nos das identidad de hijo. Gracias porque tu nombre es por sobre todo nombre, Señor, y no hay nada más que tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por darnos un corazón agradecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ya no estoy perdido. Gracias porque me has traído salvación. Gracias, Señor. Gracias es un nombre, una palabra que quiero pronunciar cada día. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando Y nadie amén. me dio, Denle un aplauso al Señor. amaste a mí. Cuando nadie me amó, Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos